Bueno, buenas tardes. Corresponde uno de los conferencias de cierre de este gran evento que se ha venido desarrollando en pro de la sostenibilidad de las empresas. Todas las empresas que hayamos buscado esa armonía entre los diferentes grupos de interés que lleva a la viabilidad de nuestros proyectos, hemos comprendido que sin ser responsables con estos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos planteado, va a ser imposible esa gestión. Aguas Capital Cúcuta, así lo ha entendido, Aguas Capital Cúcuta es una empresa, la encargada del servicio acueducto y alcantarillado de la ciudad de Cúcuta desde el año 2006, por 20 años y esperamos que mucho más. Desde unos inicios un poquito tormentosos, porque realmente la oposición en la parte política y social fue bastante grande al concesionar la empresa de acueductos. Nos llevamos a entender que solamente cumpliendo con la misión de vida en un servicio tan importante como el del acueducto y alcantarillado, podíamos desarrollar adecuadamente este proyecto. Y es así que cambiamos un poquito como esa mentalidad de buscar en nuestro público de interés algo y la cambiamos hacia corresponderle a nuestra obligación de tal servicio. Nosotros buscamos en nuestro público de interés que satisfagan las necesidades que están buscando de nosotros. No solamente en nuestros usuarios o nuestros colaboradores. Buscamos un colaborador feliz, por ejemplo, no un colaborador comprometido. Buscamos que nuestros usuarios tengan el servicio adecuado, que les pueda ser posible pagar, que puedan interactuar de esa manera con el proyecto y así con todos los públicos de interés para que podamos nosotros corresponderles en algo que nos caracteriza como una condición muy particular y es la consideración. Nosotros creemos que el valor de la consideración, no en considerar al más débil, sino en considerar al otro, al prójimo y a lo otro, como parte de nosotros mismos, están realmente las claves para que nosotros podamos llegar a todas esas finalización de buena manera los compromisos adquiridos. Y entonces, hoy quiero plantearles un proyecto que ha sido desarrollado exitosamente y que partió de ese problema que existía, pero también de ese compromiso por solucionarlo. Y ese problema de aquellas zonas nacidas sin un urbanizador responsable, muchas veces en zonas de alto riesgo, en sitios inadecuados, por fuera de los cascos urbanos, y nacidas por la necesidad de las personas de una vivienda para poder sustentar a su familia. Es un tema que no solamente ha sido de Cúcuta, sino me atrevo a decir que ha sido de todas las ciudades en Colombia, de ese crecimiento de la ciudad que se lleva informalmente a través de invasiones, a través de loteos de urbanizadores que no colocan sus redes, de el trabajo de las comunidades de levantar sus ranchos a como diera el lugar por falta de otras oportunidades. Y vaya que en Cúcuta se presenta este fenómeno. Cúcuta, por ser frontera con Venezuela, es tierra de última oportunidad para muchos colombianos. De todas partes del país llegan a Cúcuta desesperados porque no han encontrado el sustento y acá en esa economía informal que se mueve a través de el comercio, muchas veces informal, de los productos de un país y otro, pues logran tener alguna posibilidad de sustento mínimo. Y entonces existía una situación bastante grave en todos esos sectores que injustamente en alguna época se les llamó subnormales
hoy se llaman de difícil gestión, y son sectores en que las personas se establecían, colocaban sus mangueras, obviamente con conexiones totalmente fraudulentas, y para abastecerse del vital líquido. Muchas de las empresas, incluso después del 2017, que está una nueva normativa en Colombia para facilitar o para posibilitar el suministro de acueducto en estas zonas. Muchas de las empresas lo que decidieron fue voltear la cara hacia otro lado, combatir las conexiones fraudulentas en un juego muy chistoso de yo le corto y usted mañana se instala y yo tengo la obligación de volver a cortar, y así nos la pasamos jugando. Nosotros realmente teníamos un problema grave. Aquí pueden ver en la fotografía pues la cantidad de mangueras que surgían en esa zona. Yo creo que no es para muchos de los que me están escuchando nuevo esto. Hay, como le he dicho, es un problema que aún persiste en muchas ciudades. Y empezamos a buscar una solución para ello. La primera solución es organizarlo mediante pilas públicas. Las pilas públicas tienen muchas ventajas, pero también tienen muchos miedos. La ventaja es que brinda una solución temporal, organizada, para que a través, como lo establece la ley, de la Junta de Acción Comunal y su responsabilidad, puedan tener una manera de llevar el servicio a sus casas. Y entonces empezamos a organizar a los presidentes de Junta de Acción Comunal para hacer la figura, y vinculamos una cantidad de pilas públicas representativas, pretendiendo que con eso podíamos solucionar el problema. Y debo decir, porque he escuchado experiencias al respecto, fue la medida que muchas empresas adoptaron, pero que después, dado los problemas que se originaron, abandonaron ese proyecto. Y es que la verdad que si sin pilas públicas había un problema mayor. Cuando se establece una pila pública, pues se llevan obligaciones de parte a parte, por ejemplo, importante a la comunidad de la Junta de Acción Comunal de pagar su factura, como lo ordena la ley. Eso crea una cantidad de conflictos por la incapacidad, y yo voy a decir por lo general, de la Junta de Acción Comunal de cumplir con su obligación de, uno, distribuir el líquido vital en sus comunidades, y dos, de recoger una cuota o como se llame para pagar la factura al operador. Entonces, no logramos mediante esta medida, como le pasó a muchas empresas, poder solucionar el problema. Y las protestas continuaban porque las personas así no sean usuarios directos, no sean usuarios ni siquiera en el caso de que no se hayan establecido ninguna pila pública, pues requieren el agua. Y se hacen en los sectores más difíciles y con la infraestructura más ineficiente, y obviamente las fallas en el servicio son bastante en esos sectores. Uno diría, bueno, pero esos son allá y nosotros qué tenemos que ver si no podemos que no tengamos una relación directa de responsabilidad con estos sectores. Primero, lo que les he dicho, la responsabilidad de corresponder al prójimo. Pero después, si ustedes quieren ver algo más práctico, la imagen de la empresa, los fraudes, la cantidad de daños en las redes cuando están tratando de hacer las conexiones irregulares, lleva realmente a la necesidad de tener que solucionar el problema. Entonces, las juntas de acción comunal, pues, hombre, yo vi escenas como muy difíciles de presidentes de acción comunal muy bien intencionados, con un
un talonario de esos pro forma, todo sucio, llevándole las cuentas a cada casa de si pagaron su cuota o no, tomando la plata de los cobros y colocaba en su bolsillo, y eso terminó siendo un problema pero grave. Incluso hubo inconvenientes hasta de violencia en que se murieron dos de nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal por los conflictos originados. La verdad de esto es que la conclusión es que las juntas de acción comunal o entidades similares creadas por los mismos habitantes de los sectores, que por lo general son los más deprimidos y obviamente pues sin mayor oportunidad de preparación profesional, no pueden con esto. Y entonces, en búsqueda de soluciones, creamos la Fundación BIC y lo vinculamos a ese plan Conéctate de las pilas públicas. Y entonces la Fundación BIC no es otra cosa que decirle a las juntas de acción comunal, ¿sabe qué? Yo le hago el trabajo. Yo creo una fundación con profesionales, con recursos, para que le haga ese trabajo que a usted se le imposibilita hacer. Con una gran ventaja, lo creamos a cero costos, o sea, totalmente gratuito el servicio para la diferente juntas de acción comunal. Y aunque no es una imposición que las juntas de acción comunal tomen el servicio de la fundación, pues obviamente todos acceden a él porque no tiene ningún costo y las ventajas son innumerables. Por ejemplo, se creó una base de datos comercial. La fundación tiene censado con una serie de información para conocer de cada vivienda vinculada en cada una de las pilas públicas todos los datos necesarios para atenderlo adecuadamente y para llevarle las cuentas. Se termina siendo también un tema, primero para llevar cuentas, después empezamos a hacer acuerdos de pago, perdón, acuerdos de pago, no, convenios de consignación directamente con la banca para que cada recibo que pagara directamente el habitante de la zona llegara directamente a las cuentas de la empresa prestadora de servicios y evitar malentendidos de que si se fue o no se fue y se utilizó para pagar. Entonces la dinámica que hay en ese momento, en este momento, es que cada uno de los habitantes del sector, como cualquier usuario normalizado, va a una empresa recaudadora, paga su cuota mensual y eso va directamente a la base de datos comerciales de la fundación, entra directamente al pago de la factura y se lleva unas cuentas por cada una de las pilas públicas para que cada uno sepa qué deben y qué no deben. En esto también es claro decir que no se puede pretender que las juntas de acción comunal paguen la totalidad de la factura. Y hay que empezar a crear medios creativos para que podamos hacer posible ese pago. Antes del decreto 1272, que más adelante vamos a hablar de él, pues no había mayores lineamientos respecto a eso. Y entonces adoptamos, por ejemplo, temas como de permitir que las personas pagaran hasta el consumo básico, los 16 metros cúbicos, perdón, facturarle a la Junta de Acción Comunal hasta el consumo básico, 16 metros cúbicos en nuestro caso, por cada vivienda, y el resto, lo que sobrepasara de ese consumo, se facturara a valor de $1. Aún así, las juntas de acción comunal no pueden cancelar el total de la puerta. Y entonces llegamos finalmente a
acuerdos de mejoramientos. Uno que tiene que ver con el agua consentida, ese agua que estamos cobrando un peso, que es la que exceden del consumo básico por cada habitante. Y entonces llevamos con cada junta de acción de comunal un acuerdo de mejoramiento, evaluamos mes a mes cómo van, qué tanta agua consentida hay. No todas las pilas públicas tienen la misma característica, hay unas con mayores problemas que otras, y entonces a cada uno le llama un seguimiento, pero lo importante de eso es que vaya mejorando mes a mes su comportamiento. Y la otra acuerdo que se logra acá es un acuerdo de pago de la factura, de porcentaje de pago. No pretendemos que la factura de una vez se pagara al 100%, porque nosotros entendíamos que es recoger esa plata, esa cuota, acostumbrar a la persona a pagar su cuota, la cuota que va a alimentar, pues finalmente el pago total de la factura no iba a ser fácil. Y había que empezar a cambiar el esquema de una cultura de ilegalidad a una cultura de legalidad. Entonces, nos propusimos también un acuerdo de pago respecto a ese comportamiento y cada pila tiene su característica importante. Y aquí venía la primera pregunta, oye, ¿cómo hacemos entonces para cumplir aquello del corte de los servicios si no nos pagan la totalidad de la factura? Fue resuelto fácilmente con la figura de la fundación, en donde la fundación es aval para pagar el saldo de la factura que quede pendiente, siempre y cuando la Junta de Acción Comunal en cada fila pública esté cumpliendo con ese acuerdo de mejoramiento respecto al pago. Entonces, después de toda esta parte de dar posibilidad, toda esta parte comercial y financiera, nosotros empezamos también a apoyar a la Junta de Acción Comunal en crear la infraestructura que no le habían colocado ese urbanizador responsable. Entonces, hay ingenieros, hay proyectistas, para que esos sectores se fueran desarrollando en la medida de las posibilidades financieras que diera la fundación misma. Ya hablaremos más adelante de dónde se alimenta eso. También nos encargamos, por ejemplo, de los bombeos. En muchos sectores, de hecho, por lo general se hacen en muchos sectores de difícil acceso, por lo general topografías difíciles, y habían bombeos que se hacían muy antitécnicamente, pero también muy personalmente. Entonces el señor que compraba la bomba, él era el que bombeaba, le cobraba una cuota a los vecinos por ese bombeo, y pues surgían muchos inconvenientes respecto a las quejas de preferencia que tenían con unos vecinos y no con otros. Bueno, entonces la fundación asumió también el asumo del costo de los bombeos y todo el manejo operativo de esto. Entonces, todo el manejo operativo dentro de las pilas públicas y el manejo comercial terminó siendo asumido totalmente por la fundación. Además de esto, pues se presta asesoría jurídica a las diferentes juntas de acción comunal para que puedan conformar esas asociaciones de vecinos cuando no había junta de acción comunal, para que también puedan entrar a esos pasos que los lleve a la formalidad, que finalmente es el objetivo final, que todos estos sectores de difícil gestión se acondicionen para que sean unos sectores con contratos de condiciones uniformes e individuales, en donde podemos atenderlo directamente a través de la empresa de servicios. Y hay una cuestión adicional que se logró en esta gestión, y es que logramos el subsidio a las pilas públicas. Tema que no deja de ser debatido y que necesitamos de un gran sustento jurídico para que nuestros gobernantes se convencieran que en esos sectores se cumplen los requisitos fundamentales
para se diera subsidios a esos macromedidores que funcionaban como pila pública. Principios que tienen que ver, primero, con la vulnerabilidad de los habitantes, obviamente. Segundo, con la característica de servicio público domiciliario. Y ojo, había una gran discusión de si era domiciliario, porque había quien decía que no, porque no llegaba a los hogares directamente una tubería. Hemos encontrado fundamentos de ley, empezando por el lineamiento general de la Constitución, de proteger al más desvalido, en donde no es necesario que llegue una tubería, sino puede ser también tracción humana. O sea, si hay una persona que toma un tanque en un balde, agua, y lo lleva a su casa, ya se puede considerar el servicio público. Y una tercera condición que tenía que ver con con la medición que se logra a través de la medición en los macromedidores que fungen a manera de pila pública. Entonces, todo esto que se ha creado mantuvo un programa que hoy tiene otras posibilidades a partir del decreto 1272 de 2017. Les recuerdo, del 2010 al 2017 hemos estado actuando con pilas públicas. Y este decreto 1272 de 2017, que no se ha empezado a implementar en la ciudad de Cúcuta todavía, por diferentes motivos, especialmente por las capacidades de inversión que tienen los municipios, y cuando, pues en Colombia la mayoría de los municipios son pobres, ¿verdad? Pero sí estamos tratando ya de coordinar, de motivar a la alcaldía municipal, que es la encargada de asumir ese programa en estos sectores, para que, basados en programas del Ministerio de Vivienda, podamos tener inversiones públicas en esos sectores. Tenemos que decir aquí que hay personas que se están debatiendo respecto a si el decreto 1272 obliga a una prestación con tarifas diferenciales o esquemas diferenciales y deshabilita la posibilidad de la pila pública. En ninguna parte se ha dicho eso. Hoy, el decreto 1272, todo lo contrario a negarse a las pilas públicas, mantuvo el concepto, pero también mantiene el concepto de otra estrategia, que son los esquemas diferenciales, en donde ya se analizan una serie de factores en inversión pública para que vayan poco a poco acondicionando esa infraestructura, y a través de ese acondicionamiento también entregar las responsabilidades de la operación o del servicio respecto a indicadores tan importantes como el de la continuidad del mismo. Entonces, hemos venido trabajando en ese mantenimiento del programa de pilas públicas, la Fundación, y también colaborando con la municipalidad para que se pueda dar ese esquema diferencial que pretende una nueva estrategia, como le digo, de normalizar estos sectores. Hay ciertos requisitos que se tienen que dar allí, como la legalización de los terrenos y toda la cuestión, que no todos lo tienen. En nuestro caso, algo así como el 25% de las pilas públicas asentadas cumplen con los requisitos para sembrar un esquema diferencial. Pero, como les digo, se mantienen entonces las pilas públicas para eso, mientras se den soluciones de reubicación, se den soluciones de legalización final de siempre la infraestructura, y se pueden acoger estos programas. Por eso mantenemos, a pesar del decreto 1272, el esquema de la Fundación B y C,
Un esquema que finalmente pueden ver aquí los resultados. Hoy en el 2020 tenemos 204 pilas públicas, 14.150 predios, 63.675 personas beneficiadas, en un proceso muy responsable, porque vamos en la mano de las alcaldías en el sentido de no motivar invasiones nuevas. Entonces, cada vez que hay una invasión, pues damos un tiempo de espera para que se tomen actuaciones. Cuando se ve que se consolida, solicitamos a la alcaldía para vincularlos, a atenderlos a través de pilas públicas. Entonces, yo creo que hoy la ciudad de Cúcuta tiene una cobertura total, incluyendo los predios que no son obligación de atender mediante contrato de condiciones uniformes individuales, como son esos 14.150 predios asentados en las 204 pilas de hoy. Y ha sido posible debido a este esquema. Y ya en estos 14.150 predios no están alrededor de 3.000 que ya fueron finalmente normalizados por la gestión de la fundación. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y aquello financiero cómo es? Pues yo les digo, hombre, hemos recuperado casi 500.000 metros cúbicos, lo correspondiente al 7% de nuestra producción. Eso nos ha costado una inversión finalmente de 23.000 millones de pesos todos estos años con la fundación y el plan Conéctate, que finalmente hemos recaudado a través de los subsidios y a través del recaudo que se hace en la Junta Comunal. O sea, como que el esquema nuestro en este momento es, nosotros no queremos tener ningún dinero de eso, ni ninguna rentabilidad de eso, todo lo devolvemos a la fundación para que haga sus programas, los metros lineales de tubería, mire todo lo que se ha instalado, y me parece que es una solución a la mano magnífica que se pueden dar. Aquí vuelvo a recordar los logros de los programas, 8.100 personas beneficiadas, son 1.800 predios, yo me seguí hace un momento. Estamos integrando la mesa de WASH Norte Santander, tenemos convenios en proceso con UNICEF, con la Cruz Roja Alemana, tenemos reconocimiento del Plan Conéctate en el capítulo Colombia, en el Pacto Global de las Naciones Unidas, en ese Objetivo de Desarrollo 6, y el fortalecimiento de las relaciones con los líderes de estos sectores, pero sobre todo también ese cumplimiento de nuestra misión de vida de darle el servicio a los más necesitados. Hay retos futuros, que son finalmente lograr la legalización de los mayor número de edificios y gestión, las inversiones con autoridades locales y organizaciones nacionales, con esquemas diferenciales, con las pilas públicas, ya estamos muy cerca de lograr ese compromiso con algunas organizaciones. El servir modelo para la aplicación de otras ciudades, estamos a la orden para prestarle toda la asesoría. Nosotros queremos ser un piloto bueno en la sociedad y fortalecer la cultura de pago y uso racional del agua en unos sectores que están actuando totalmente, comillas, ilegalidad o informalidad, y hoy empezaron a ser parte formal de su ciudad. Entonces, muchas gracias y esperamos que seamos de utilidad para quienes quieran conocer más este programa y, por qué no, implementarlo en sus ciudades.